Bueno, acá muy divertidos están en el control, organizando este día acá en Mercado Sin Pulgas, esta noche, porque no está grabado este programa. Gente querida, bueno, nos ha ido muy bien, por eso también estamos contentos en la primera hora. Vamos a ver cómo nos va ahora. Y con Martín Rodríguez tenemos, ahora estamos, este es como el bloque clerical aquí en, sí, ¿no? que hace Martín Rodríguez, pero no. Acá va a analizar Martín algo que realmente está en la boca de todos y es realmente cómo está la relación entre la Iglesia y el gobierno. A ver, Martín. Bueno, Silvia, había una expectativa después de lo de Luján, ¿no? En principio el martes se inició la 116 Asamblea de la Conferencia Episcopal. Todavía sigue, continúa. Todavía sigue, cierra mañana en Pilar. Y estaban pendientes de la palabra de Oscar Ojea, que es la máxima autoridad de la Iglesia, desde el año pasado, y que fue un nombramiento muy importante, pues fue el nombramiento que de algún modo graficó el momento en que Francisco realmente tomó el poder o llegó a espejar la Iglesia argentina más como él quería, ¿no? Es decir, hasta ahí claro. Era una Iglesia que continuaba, incluso con sectores con más resistencia a la figura de Francisco. Digamos que el nombramiento de Gustavo Carrara como obispo auxiliar y el de Oscar Ojea y algunos más Lugones son nombramientos que marcan el sesgo de Francisco. Eso por un lado. Por otro lado, la expectativa era qué decía Oscar Ojea, qué iba a decir el martes, y él habló ante los obispos. Y yo tomé esta frase que me parece que es una de las que rebotó y que más fuerza tuvo esta semana, que dice: la crisis social y económica golpea a todo el pueblo argentino y va resintiendo la confianza en la dirigencia política, aumentando el mal humor social, el enojo y la intolerancia que hace muy crispada la convivencia. Bueno, tuvo todas las palabras, ¿no? Incluso no, crispada. Pero interesante. Interesante. Creo que acá está el tema, ¿no? Resintiendo la confianza en la dirigencia política, que es cierto temor a un movimiento, a un humor social antipolítico, que se vayan todos, etcétera. A él le preocupa ese movimiento antipolítico. Sí, es un hombre de la política, es un hombre que tuvo... Bueno, viene de una familia, quiero decir, es un hombre que viene de una familia católica, hoy comentábamos, tiene dos primos hermanos desaparecidos que estuvieron detenidos desaparecidos en la ESMA. O sea, una familia con mucha discusión política en las mesas. Con mucha discusión política, un primo que vos conocés, que estuvo preso. El Tojo Ojea Quintana. Es decir, es un hombre que tiene un ecosistema familiar muy ligado al peronismo, que tiene un discurso social fuerte, no tiene un discurso social, y por eso no era un hombre de máxima confianza de Francisco de Bergoglio en ese momento, que fue también obispo auxiliar en Buenos Aires de Francisco, pero un hombre que tiene un perfil ideológico que a Francisco le interesa, y esa es la autoridad, y eso el año pasado... podríamos decir. Bueno, no podríamos decir peronista, pero fue un gesto hacia el gobierno, decirle, se acabó el estilo de Poli, era un estilo más clásico, ¿no? Más... apolítico. Es un hombre más... Sí. Digamos, iglesia, con una tradición más política. Esta frase marca un poco la cancha. Sí, es una frase cuando dice interesante. La confianza en la dirigencia de alguien que sabe de política. Exacto, y cuando dice la confianza en la dirigencia política también plantea un escenario de iglesia, sociedad y en general clase política. No apunta tan directamente al gobierno, pero se sabe que el mal humor social y lo que está ocurriendo, sobre todo en la economía, golpea, son las políticas de este gobierno. Vamos a la segunda placa, que es muy importante, que son los ejes que marcan esta conferencia episcopal, que es muy importante, y que marcan, quiero decir, ¿qué dice Ojea? El estado de discusión. Tuvimos el año más difícil para la Iglesia en mucho tiempo. Eso dice Ojea. ¿Y por qué? Debate del aborto, que fue un tema tremendo, todos lo sabemos, un tema tremendo para la sociedad argentina, que hay un antes y un después, porque el debate se inició y estuvo a punto de ser ley, pero se activó también la Iglesia y las iglesias evangélicas que hablamos. Sí, y tuvo un respaldo en la sociedad, que por lo menos para mí fue inesperado. Inesperado, sí, pero también marcó el otro movimiento, lo hablábamos también. No, por supuesto. Bueno, pero no quiero sonar no quiero ser coreano-céntrico, lo que digo es toda la sociedad involucrada en ese debate con distintas posturas. Segundo punto, las apostasías, creo que es una reacción a esto, que son las renuncias que hacen los bautizados a la pertenencia a la Iglesia, que es un trámite muy sencillo, que hay unos movimientos y unos grupos que empezaron a aparecer y que son, a consecuencia de esto, con un trámite muy sencillo, que es una renuncia por carta, que ni siquiera te que argumentar por qué. ¿Pero son numerosos? Son numerosos, empezaron a ser numerosos, pero son visibles. Para la Iglesia eso causó un daño, se hicieron muy visibles este año.
Lo segundo, que es un tema clásico, que también son los abusos dentro del clero. Esto es un coletazo también de la discusión que arrastra el Papa y que fue un poco a raíz de su visita a Chile, sí. que la surció mejor después de haber estado en Chile que durante. Y por último, lo que dijo Óscar Ojea es que las críticas a Francisco se viven como nunca y realmente así es en la Argentina. Lo discutimos el otro día, lo charlamos un poquito en la mesa cuando decíamos, algunos celebraron a Francisco y hoy se agarran la cabeza, algunos creyeron que Francisco era, algunos digo, del lado kirchnerista, del lado peronista, que era como el nombramiento de Juan Pablo II contra el comunismo, que venía a acabar con el populismo y lo redescubrieron populista. En fin, quienes no conocían la trayectoria de Bergoglio son los que más se sorprendieron. Bueno, vamos a la otra placa. A ver. Que es esta cifra, la cifra. ¿Qué es esta cifra? 177 millones de pesos, que es lo que nunca voy a ver en mi vida, pero sí es una cifra. Si vos la agarrás para lo que sería el presupuesto argentino, es una cifra muy chica. ¿Quién dijo esta cifra? La dijo Marcos Peña cuando presentó el presupuesto, cuando hizo una presentación frente al Congreso a principios de este año. ¿Por qué? Porque esta es la plata que el Estado destinó este año al pago de sueldos de obispos, sacerdotes, seminaristas, que tiene por lo menos 2 leyes que lo estipulan, pero sobre todo el segundo artículo de la Constitución que plantea que la Argentina sostiene el culto católico. Es decir, la famosa separación de la Iglesia y el Estado, que es un planteo que también tomó fuerza, lo veíamos con lo de las apostasías, que sería la separación de la sociedad y la Iglesia, tiene un rango constitucional. Ahora, cuando vos ves en un año de ajuste, 177 millones de pesos no es nada, y sobre todo son dinero, en este caso, quiero ser muy estricto y muy preciso, al pago de salarios a obispos, seminaristas o párrocos de iglesias de frontera o de zonas rurales. No es el dinero que en partidas destinan otros ministerios a políticas sociales y en muchos casos ni a provincias, a escuelas. A escuelas, claro. Vos pensás que, por ejemplo, te doy un ejemplo rápido. Esto es para sueldos. La provincia de Córdoba, el 20 y pico % de lo que destina del gasto en educación van a escuelas parroquiales, que son alternativas, son como sería que parecido en el sistema de salud, las obras sociales. Son alternativas de mucha población humilde que poniendo un poquito de guita coloca a los chicos. Esto fue una pregunta que efectivamente le hizo una diputada que no es de Cambiemos a Marcos Peña y que la desarrolló con, digamos, tal vez demasiado, digamos. Si ves la torta del presupuesto es poca plata desde ya. Tenemos un testimonio. A ver, escuchemos un amigo de la casa. Al pater Fabián Báez. ¿Qué dice? Cuando en la sociedad se levanta un reclamo de ese tipo, la Iglesia tiene que renunciar a eso, porque tiene que ser muy claro para la sociedad que la Iglesia, si que nosotros los cristianos, los creyentes, estamos haciendo lo que hacemos no por una recompensa y mucho menos por una recompensa económica, sino simplemente porque trabajamos para la dignidad humana que creemos que es lo que Cristo le pide a la Iglesia. Es decir, la misión de la Iglesia es dignificar la vida de los hombres. Y esa es la única recompensa. Mi recompensa no puede ser que alguien me pague por eso, sino que mi recompensa tiene que ser que el otro viva mejor. Y tiene que quedar claro. Entonces yo creo que la reacción de la Iglesia tendría que haber sido inmediatamente renunciar a los aportes, incluso antes que surgiera el debate. Para mí era algo que había que hacerlo hace mucho antes de que surgiera el debate. Pero una vez que surge el debate ya sí que es absolutamente necesario tomar esa decisión para dar testimonio claro de por qué hacemos lo que hacemos y para quién trabajamos. Bueno, muy bien el padre Fabián Báez, la verdad que le mando de paso un enorme cariño. Contundente, Martín, lo que dice el padre. Él habla de esta, por eso decíamos, de esta cifra, de este aspecto de la relación, que no es el único, remarquemos eso, no es el único punto de encuentro, de vinculación entre el Estado y la Iglesia, pero es el primero. ¿Por qué? Porque es donde el Estado sostiene por rango constitucional la Iglesia. Ahora, lo que dice Fabián, que para mí tiene una valentía, porque es un cura de parroquia, un cura que camina, tiene olor a oveja, Fabián Báez, no es un tipo de palacio, es un cura que camina. Es un pastor que camina. Camina también en Twitter, pero no importa, pero también camina en el bar. Es un cura tuitero. Es un poco tuitero. Pero, arroba pater Fabián. Pero también hay mucha carne y hueso, digamos, en lo que él hace. Y lo que veo también es que eso es una postura que en algún sentido es un eco
de una postura que yo creo que en algún sentido baraja Francisco. O sea, no nos sorprendamos de que previo a lo que podría ser un recorte, que no lo veo de parte del gobierno, pueda tomar la decisión Francisco. Y sería una decisión... ¿Francisco o la misma iglesia? Bueno. Quiero decir, la Conferencia Episcopal Argentina puede ser, lo cual sería una buena decisión y que tendría incluso para los custodios, para los expertos de este mundo, tendría un valor puramente simbólico porque esto es muy poca plata. Pero no importa, ojalá lo hagan. Y yo que defiendo en muchos casos, muchos hombres de la iglesia y muchas políticas de la iglesia, ojalá lo hagan, sería un gesto de renuncia franciscano, en algún sentido. Bueno, última placa, ya que estamos hablando de hombres de la iglesia, ¿quién sino Juan Grabois, que es una figura de la política, a mi juicio, muy interesante y que este ha sido su año, en algún sentido, aunque no empezó recién. Su estrellato. Sí, es muy joven, viene de los movimientos sociales al abrigo de Bergoglio, el MTE, que su movimiento se fundó al principio de los 2000, te diría 2003, 2002, cuando empezó a haber cartoneros, y eran las primeras cooperativas de cartoneros, lo tenían a Juan en esa organización. Lo que dijo Juan, que este es el año donde él pasó a la política y te diría pasó al kirchnerismo, fue en la presentación de su frente y en algunas entrevistas que dio, que él apoya a Cristina, pero puso condiciones, lo que no había hecho nadie hasta ahora, ni del kirchnerismo, ni de los que llegan ahora, cuando es un momento donde mucha gente se vuelve a acercar. Y puso condiciones, pero sobre todo esto, que me parece importante, Silvia, adentro del peronismo y adentro del kirchnerismo, abrió la discusión sobre la corrupción. Pero la discusión de adentro, no la discusión sobre, que yo ahí suscribo, los procedimientos irregulares que puede tener... Claudio Bonadío, no Claudio Bonadío, que me parece que es cuestionable, y ni Jorge Lanata. Exactamente, ni tampoco las cuestiones, en muchos casos, de persecución ideológica, que en parte también lo hay, pero es otra discusión. Lo que digo es, en el medio de esas dos líneas de argumento que se manejó desde el kirchnerismo, hay una que es la revisión de prácticas. Claro, porque acá lo que pone en tela de juicio Juan Grabois, y me parece realmente importante, es decirle al peronismo y al kirchnerismo, ojo, con tapar este problema no resolvemos nada. Este problema lo que los enfrenta con su espejo y decirle, mirá, loco, esto pasa, no podemos seguir negando la realidad, esto pasó y hay que hablarlo. Y hay que hablarlo de cara a la sociedad, no solo hacia adentro, hay que hablarlo de cara a la sociedad, y a mi juicio, Juan lo hace desde adentro del peronismo, desde el campo popular, como lo quieren llamar, lo hace desde adentro, y esto es un ejercicio mucho más sano que prepara lo que podría ser democráticamente la vuelta al poder, que una cosa más de contubernio y más cerrada. A mí me parece que él abre y saca el pus, y que la discusión hay que darla de cara a la sociedad. Exactamente, ¿no? eso es lo que yo estoy de acuerdo. De fondos públicos. El tipo se la banca. Por supuesto tiene un estilo bravo, no es un chico, no parece del PSOE. Sí, lo critican por soberbio. Por soberbio, y muchos van a salir, digamos, a cuestionarle, muchos salieron, y rompe una idea de lealtad que está en el peronismo, pero también habría que decir que, a mi juicio, oxigena la discusión. Yo creo exactamente lo mismo, leí una nota que escribiste muy importante en ese sentido, es un tema que el kirchnerismo, el peronismo, la militancia peronista tiene que dar, porque no hay regreso al poder si de ese tema no se puede hablar. Sí. O sea, justamente de lo que hay que hablar es de lo que no se puede hablar. Compartí la firma con la socióloga Paula Valmedina, Nobleza Obliga. Bueno, un notón. ¿Dónde salió publicada? La Nación Trabajadora, que es un sitio, digamos, alternativo, no es La Nación, sino La Nación Trabajadora, que es un sitio alternativo con mucha presencia gremial en ese sitio. Bueno, porque si no es lo mismo que le pasa al PT. El PT también pensó que no había que discutir el lavallato. Y bueno, eso es absurdo. No hay ninguna fuerza política que pueda seguir adelante si aquello justamente de lo que habla el conjunto de la sociedad, esa fuerza política no quiere hablar, por las razones que sea, y aún dando esas... sentimiento de sentirse perseguido, de la discrecionalidad, en fin, pero bueno, acá hay hechos reales que no se pueden negar, no se puede seguir negando los hechos. Sí. Así que yo, no soy nadie, pero me parece muy bien que Juan Grabois haya tirado esa bomba para que se debata. Exactamente. Recordemos que él separa a Cristina, que no la coloca a Cristina en el mismo nivel, y que tiene esto que él dice, tiene obviamente referencias implícitas muy claras. Bueno, interesantísimo, Martín Rodríguez, como siempre acá en Mercado